Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, excelente mañana, 22 de abril del año 2014, 8 de la mañana con 58 minutos. Fernando Acosta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Como ya es una grata costumbre. Pues muy acalorado, ¿eh? Para mí esto es más que templado la temperatura. Pero bien, en lo demás bien. Los pueblos mágicos es una categoría establecida a nivel internacional para definir las características que se circunscriben a un contexto. Tú has tenido una postura crítica frente a esto, Fernando Acosta. Totalmente, a ver. Y esto no es gratis, tiene un porqué. Te pregunto, Fernando Acosta, tu comentario sobre los pueblos mágicos y toda esta estructura que se ha generado en torno a estas circunscripciones y que por supuesto tuvo un propósito bueno, positivo a nivel internacional, pero que pareciera que los mexicanos nos caracterizamos por encontrarle un sentido diverso, un sentido distinto a la finalidad que originó propuestas como estas. Pues ni tanto, fíjate. Esto tiene una larguísima historia, no es de apenas. Tal vez aquí en Puebla concretamente, bueno, en México, porque como es un programa federal, sea muy reciente. No, pero eso ya tiene sus años y proviene de la UNESCO, y no sé si sepas que ya tiene su rato, no menos tal vez de unos 25 años, que la UNESCO dejó de ser patrocinada por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos pues no tiene tantos 25 años, no, pero sí ya tiene, sí. ya tiene por lo menos una década que no, cuando menos 20, ¿no? Cuando menos 20, porque me informó alguien que tú también conociste, sí. Me informó exactamente cuando se separa. Y entonces la pregunta que queda, bueno, pero esa la dejamos para otra ocasión, para enmarcarla en su marco geopolítico, porque tiene que ver con eso, a ese nivel global. Y ahora la pregunta que queda en el aire es ¿quién la está administrando, por decirlo así? Ahora, bien, esto de los pueblos mágicos tiene un antecedente también bastante cuestionable, que es el patrimonio histórico de la humanidad, o patrimonio de la humanidad, y luego le han inventado, le han añadido, así como las secuelas de una película de éxito, le han añadido el patrimonio cultural, patrimonio intangible, al rato va a ser patrimonio espiritual, metafísico, cósmico, ¿no? de la humanidad. Bueno, esto, incluso la terminología que han empleado me da una pista de por dónde va el asunto, es decir, quién está detrás de todo esto. Pero nada más para puntualizar esto, 1984 es cuando sucedió todo esto. Bueno, ya tiene más, ya tiene 30 años exactamente. Correcto. Regresó en 2003 y luego se volvió ahí. Sí, así es. Ahora sí, es una maniobra, es dentro de para presionar. No, es dentro de una estrategia geopolítica, eso está clarísimo. Y bueno, los gobiernos no solamente de México, ¿no? Tampoco hay que restarles méritos a los otros, son lo bastante ingenuos para dejarse envolver en estas confrontaciones de las grandes potencias internacionales. Bueno, pero vamos a los pueblos mágicos. Tiene su origen histórico perceptible en los años 70, a principios de los años 70. Como tú sabrás, vamos a circunscribirnos acá a América Latina, que le llaman, o Hispanoamérica, las antiguas colonias de España cuando esta era un imperio, en los años, siglo XV y adelante. Resulta que en los años 70 se da este renacer de lo que en términos muy generales se conoció como el neopaganismo, es decir, retomar aquellas prácticas, aquellos rituales que existían antes de la conquista por parte de los españoles. Cuando los conquistadores llegan, fue una conquista tanto militar como religiosa. Al respecto hay una película muy curiosa que produjeron Plácido Domingo y uno de sus hijos, no me acuerdo si es Alba, uno de sus hijos, no es Plácido, es otro, que trata sobre eso, no recuerdo, es muy reciente, bueno, es del año 2000, donde hace una versión muy curiosa del asunto, pero sí te dan la clave de algunas cosas que han estado sucediendo por ahí. Pero bueno, entonces esta conquista fue tanto militar como religiosa. Y se entiende haciendo un análisis militar, precisamente, desde un punto de vista militar, resulta que las órdenes religiosas, los predicadores, los sacerdotes, los ministros del culto católico,
funcionaron como un ejército de ocupación de estos territorios. Viene el ejército de conquista, que conquistan a sangre y fuego literalmente. Hay enfrentamientos donde hay armas, donde hay heridos, donde hay muertos, donde hay todo lo que tiene una guerra. Pero después dejan un ejército de ocupación, es decir, para que la población la población autóctona, indígena, en el sentido de indígena de que nació acá, que es originaria de este territorio, para que no recupere su antigua forma de vida, su sistema político y todo lo que tenían, dejan un ejército de ocupación que es precisamente el clero católico con sus tentáculos, ¿no? con toda su red informal de poder que yo le llamo, ¿no? Entre ellos también estaban las autoridades civiles, que eran nombradas cuando menos con el beneplácito del clero católico, aunque las nombrara la autoridad civil española, así es. Bueno, desde ahí viene. La política que tomaban fue una política de tierra arrasada, literalmente arrasaron la tierra, es decir, todo aquello que estuviera sobre la tierra que no correspondiera al dogma católico lo arrasaron. Tenemos ahí las pruebas en todas las construcciones, las pirámides, los yacimientos étnicos, etc. Todo lo que había acabaron con él, ¿no? Y lo que no acabaron con él fue porque no pudieron, no se dieron cuenta o lo escondieron muy bien los naturales de acá. Bueno, entonces, entre esas cosas con las que acabaron, se acabaron precisamente con el interés que había de la gente aquí en sus monumentos, ¿no? Yo tampoco generalizaría que todo eran adoratorios, no, había de todo, había... No, pero estamos hablando de toda una cultura. Toda la cultura y que se completa, sí. Circunscribe a cuestiones religiosas, o dicho de otra manera, se arrasa, o se trata de esa manera, a partir de una óptica de carácter religioso. Sí, pero es toda la cultura completa. Digo, lo que quedó se salvó aquí, ahí sí habría que pensar por qué, ¿no? Pero entonces, bueno, terminan con todo eso, y una de las ideas fijas que los sacerdotes inculcan, y no por la buena, sino por la mala, con apoyo de lo que ellos llamaban el brazo secular, o sea, el brazo civil, las autoridades, el gobierno, es precisamente de que deben abandonar los naturales de acá todo aquello que era importante para ellos, en este punto, sobre todo desde este punto de vista religioso, espiritual, trascendente. Entre ellos, pues obviamente sus monumentos, sus bailables, sus ceremonias. Forma de vida en términos generales. Sí, la forma de vida, digamos, simbólica, toda la parte simbólica, ¿no? que tiene. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que simplemente la gente que se sometió simplemente los abandonó y adquirió el culto católico. Se dio incluso un buen periodo de sincretismo, es decir, no se mezclaban una cosa con la otra. Tenemos un caso bien conocido que fue en Cuba, precisamente, donde se crea algo que se llama santería, que en realidad es un culto africano, pero que a sus deidades ya no las iban a llamar por sus nombres originales, sino que les pusieron nombres de santos católicos, simplemente para encubrir, sí, para proteger exactamente del exterminio, que era la consigna que traían todos ellos. En México sucedió no tan así. Aquí sí hubo algunos lugares que resistieron la conquista española, así que hubo muchos lugares. ¿Tlaxcala, por ejemplo? Tlaxcala fue uno, también aquí en Puebla, en la Sierra Norte se dio, en el caso de la cultura totonaca, se dio en norte, se dio en Michoacán, Sonora. Sí, los purépechas, en Sonora también indios muy bravos, ¿no? Que siempre defendieron su identidad. Bueno, pero en general, digamos, la mayoría de los naturales de acá que se quedaron en las poblaciones abiertas, las que ya había, las que existían y otras que surgieron, pues sí se adaptaron, ¿no? Entonces, entre esas cosas, pues dejaron de prestarle interés a sus creencias, sus tradiciones, a toda esa riqueza simbólica que había antes. Eso hasta ahí iba todo, ¿no? Vinieron diferentes regímenes, incluso los liberales, pero que en general no le daban mayor importancia a este asunto, ¿no? Ya digamos cuando los liberales como Ignacio Manuel Altamirano, que era un indio zapoteca precisamente, él sí daba mucha importancia para las cuestiones de la vida cotidiana, ¿no? Las cuestiones, por ejemplo, de la comida, de la ropa, de los mismos idiomas originales de acá, pero en la otra parte no. ¿Por qué? Porque era lógico, porque los liberales también tenían todo un concepto ilustrado del siglo de las luces europeo de acá, entonces no era de su interés, tampoco lo combatieron, pero no era de su interés. Y así continuó. Luego viene la etapa de Lázaro Cárdenas, donde, comentamos la otra vez en el podcast, donde se crea la identidad mexicana, pero
es una identidad totalmente hechiza, una identidad coyuntural que sirviera a los fines. También con la naciente radio y televisión. Totalmente, a través de esos medios, precisamente, a través del cine, el cine importantísimo. Claro. Entonces te digo, se cree eso, pero tampoco se recupera esto, ¿no? Hasta ahí quedó. Todo iba así. Pero resulta que a principios de los 70 se da, y fue concretamente en Europa, en Inglaterra, donde se da un renacer de las creencias y, ¿qué te diré?, acercamientos más allá de lo cotidiano a su cultura antigua, el neopaganismo, y se da en las Islas Británicas básicamente, y esto nos llega acá. Concretamente aquí, en México llegan, bueno, fue un país muy visitado por los hippies. Su origen fue en Inglaterra, concretamente, y después pasan a Estados Unidos, y en Estados Unidos, bueno, es un centro de irradiación tremendo. Bueno, se expandió, pero Europa también, obviamente. Holanda fue uno de los países donde más pegó esto. Llega a Estados Unidos y empiezan a llegar a México, pero en cantidades grandes, turistas. Yo era un niño, pero me acuerdo muy bien de que... ¿Estamos hablando que de los 60, 70? No, estamos hablando de finales del 67 para acá, pero cuando se vuelve ya una corriente así ya constante, digamos ya desde 1970, del 70 al 74, todavía en 74 que visité Oaxaca, todavía había hippies, había un turismo muy... muy notorio de hippies, aparte del turismo, y nadie se escandalizaba en nada, ni los naturales de acá, ni nadie más, ¿no? Hasta ahí va todo. ¿Qué sucede? Bueno, precisamente traen el neopaganismo, su neopaganismo que lo adapta, o sea, que se adapta aquí mismo en México. Desde ahí empiezan a reconocerse algunas cosas, o sea, empieza a haber algún interés sobre el posible significado más allá de lo cotidiano, extraordinario, trascendente, de muchas de esas cosas que todavía quedaban de aquí, de lo que eran lo que fueron las culturas prehispánicas. Y se empieza a dar, pero no fueron los de acá, para nada. Los de acá eran los naturales, los nativos, los habitantes de acá eran fieles al dogma católico de que todo eso era cosa de la gran mayoría. Sí, pero estoy hablando de los lugares poblados, de las grandes. Claro, de los urbanos, ¿no? Urbanos o semiurbanos, sí. Sí, no, estamos hablando de donde hubo resistencia, eran lugares prácticamente inaccesibles, donde no había llegado todavía, obviamente, ni la radio, ni la televisión, ni el cine, ni siquiera... Básicamente son los lugares alejados como la sierra. Las serranías, ¿no? Las serranías, las selvas también, o los desiertos. O sea, los lugares físicamente inaccesibles para todo el sistema de comunicación fue donde se preservó. Pero esto que te digo, esto renació no en esos lugares inaccesibles, no, renació en donde ya no había. No tal como eran anteriormente, antes de la conquista, sino ya en una versión moderna, digamos, ¿no? Ya con toda una conceptualización ya europea de cuando menos del siglo XIX. Es interesantísimo ese periodo. Entonces, de ahí viene, y tenemos ejemplos muy conocidos como Tepoztlán en Morelos, que fue de las primeras cosas que se hizo. Por ejemplo, Tepoztlán, todavía me acuerdo muy bien, en los años 70, mediados de los 70, vino aquí un arqueólogo, investigó Daniel Russo, un arqueólogo peruano, que empezó a encontrar algunas cosas que ya había encontrado allá en su tierra, precisamente, ¿no? Las esculturas monumentales en las laderas de las montañas. Todo esto está debajo de esta denominación reciente, totalmente, que ya es superficial. Totalmente, y está fuera de contexto, y está fuera de lugar, y está todo, ¿no? Y su intención es otra, es una intención muy aviesa. Vamos a ir a una pausa, don David Méndez, y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.